Bien, cladística. Dice que existen diversas corrientes de pensamiento o escuelas que estudian las relaciones evolutivas entre los grupos de seres vivos y su clasificación. Bien. En la cladística se encarga prácticamente de estudiar la evolución de cada uno de los animales dependiendo de su descendencia, ¿no? Reptiles, anfibios, aves, de quién descienden anteriormente, cómo llegaron a eso. Todo eso lo estudia la cladística. Entonces, diferentes escuelas. Cuando se habla de escuelas, significa que cada es como gente que estudia cladística, pero ¿cómo se llama? Se me va la palabra. Son personas que estudian cladística, pero en énfasis, por decirlo así, en cosas específicas cada escuela, por decirlo así. Yo estudio cladística, pero mi especialidad es en esto. Y mi otra especialidad es en esto. Entonces, cada una de las escuelas tiene una especialidad. ¿Ok? Actualmente la más aceptada es la cladística y para comprobar veremos el desarrollo histórico conceptual que se ha generado en el estudio sistemático. Escuelas previas a la cladística. La biología evolutiva y la fenética fueron escuelas de pensamiento que alcanzaron una amplia aceptación antes de la cladística. Aún en la actualidad, algunos taxónomos y sistemáticos la siguen utilizando para explicar su hipótesis. Bien. Dice que la biología evolutiva es la más antigua y se basa en la teoría de la evolución. Eso lo subrayo. Para establecer las relaciones evolutivas entre los grupos de seres vivos y clasificarlos, utiliza los siguientes principios. Dice que un grupo taxonómico debe incluir a los descendientes de un mismo ancestro, pero no necesariamente a todos. Bien. Y la presencia de cierto estado de carácter de mayor importancia o peso puede elevar a un grupo de categorías taxonómicas. Bien, tiene que subrayar esos dos puntos que se utilizan para clasificar los animales. Bien. Dice que, por ejemplo, el registro fósil indica que las aves descienden de un grupo de reptiles antiguos, por lo que representan un orden en la clase reptilia. Sin embargo, la biología evolutiva establece que la presencia de plumas, el vuelo y todas las grandes diferencias entre las aves y los reptiles son importantes consecuencias de la evolución que deben ser reconocidos nombrándola como la clase de aves. Ahí lo vamos a ver. Ahí se ve en el libro las clases, ¿no? Mamalia, que son los mamíferos, y están las aves. Bien. Reptilia, aves y reptilia. Bien. Como puede observar, y dijimos, la mamalia que es de la de los mamíferos, bien, esa desciende de los reptiles también, al igual que los mismos reptiles, al igual que las aves. Pero porque ella desciende de los reptiles, no significa que todos están relacionados de una manera tan cercana con los reptiles. Los reptiles sí van con algo que tiene que ver con los dinosaurios ancestrales, ¿no? Con los ancestros. ¿Por qué? Porque tienen escamas, por la forma de la piel, por los dientes, por la manera de caminar y cazar. Todo eso es, son cosas que lo acercan de manera a esa herencia ancestral con los dinosaurios. En cambio, las aves, como vimos ahí, sí, el pterodáctilo era un animal antiguo que volaba, pero él no tenía plumas. Él no tenía ningún tipo de pluma. Bien, él era un animal que poseía alas, pero eran que los huesos pegados a los huesos que tenía la piel formaban unos pliegues que era al abrirlos podía volar, pero eso no eran plumas. Por lo tanto, sí, las aves descienden de un reptil, pero no tienen ese pliegue, por decirlo así, solamente, sino que además se le añadieron las plumas. ¿Ok? Se le añadieron las plumas. Entonces, es muy importante saber ese tipo de cosas. La mayoría de los animales pueden descender de algún ancestro, pero no pueden tener nada parecido. ¿Ok? Porque a lo largo de la evolución, como se habla,
como dice la palabra redundantemente, fueron adaptándose y evolucionando a lo que ocurría en el ambiente. Bien, fenética. La fenética es una escuela que se caracteriza por no tener en cuenta la teoría de la evolución. Eso lo subraya. La fenética considera que es imposible comprobar la hipótesis de las relaciones evolutivas, por lo que consideran que no deben ser utilizadas para consumir un sistema de clasificación taxonómica. Bien. Bien. Entonces, los postulados de la fenética son un grupo taxonómico que incluye a los organismos que comparten el mayor número de este estado de carácter. Ningún carácter o estado de carácter es más importante que lo demás. Eso lo subraya. La fenética es inútil para clasificar grupos poco estudiados, ya que su procedimiento no implica dar peso o importancia a los caracteres, lo cual requiere un profundo conocimiento de biología de cada especie. Ellos no se basan en la evolución. Ellos agarran y estudian las especies según cada carácter que tengan igual. Para ellos, todos los animales que tienen plumas son aves. ¿Por qué? Porque biológicamente, estudiándolos, son parecidos. Igual, los reptiles son reptiles para ellos en la fenética porque tienen estas escamas duras en el cuerpo. ¿Bien? Además de eso, por la manera en que caminan. Además de eso, por cómo cazan. Todo eso que es biología, la fenética lo estudia y ve caracteres similares. De esa manera, ellos determinan que tienen que estar en la misma clase. Bien. Ahora vamos a ver la escuela cladística o sistema filogenético. En la escuela cladística se busca establecer la hipótesis de que permite construir la relación evolutiva o parentesco entre especies o grupos de organismos, pero construyendo grupos monofiléticos o naturales, para lo cual se debe diferenciar dos tipos de caracteres. Va a subrayar los dos tipos de caracteres que la escuela cladística estudia: los homólogos y los análogos. Los homólogos son los que comparten dos o más especies o grupos de seres vivos como consecuencia de descender de un ancestro en común, por lo que se utiliza para la construcción de cladogramas. Bien. Cuando son varios animales que descienden de un mismo ancestro en común y todos tienen características iguales, por eso se llama homólogas, ese carácter se considera un carácter homólogo. Pero si descienden de un mismo ancestro en común, pero varían las cosas, ya ese carácter tiene otro tipo de nombre. Los caracteres homólogos se originan independientemente de dos o más especies o grupos biológicos, como adaptaciones a condiciones ambientales similares, por lo que pueden conducir a establecer relaciones entre especies que no tienen un origen en común. A este fenómeno se le denomina convergencia evolutiva. Eso lo subraya. Bien, puede ser que dos animales, uno provenga de un ancestro diferente, pero a la hora de que vamos a ver un punto en específico, vemos que tienen un carácter específico. A la hora que llega el invierno, los dos animales invernan, aunque sean animales diferentes. ¿Qué significa? Que aunque ellos provengan de ancestros diferentes, a causa de que tuvieron que pasar una evolución para poder adaptarse, ellos tuvieron que agarrar y aprender a invernar. Por lo tanto, ellos tienen ese carácter análogo. Bien. Bien, aquí hicieron una pregunta. Ellos dijeron que era cladogramas. Bien, ahora vamos a ver qué es un cladograma. Dice que una filogenia es una hipótesis sobre el orden que se origina en las especies y se representa en un cladograma. El cladograma es lo que usted ve abajo, el que dice ABC. Bien, eso es un cladograma. Bien, ahora vamos a ver cada letra qué significa. Más abajo. Dice que pueden cambiar dependiendo de los caracteres empleados en su construcción, por lo que es importante utilizar la mayor cantidad de información posible. Bien. Como dije, no todos los animales de la Tierra están estudiados. Y demora mucho en estudiar un animal, porque como dice aquí, tienen que tener toda la cantidad de información posible. Porque para saber de dónde desciende un animal, o quién fue el ancestro de ese animal, o además de eso, saber en qué se parece a otro animal, deben estudiar toda la información que hay de este animal.
tanto los que están relacionados como los que no están relacionados, tanto como el origen. Bien. Por eso es que es muy difícil estudiar este tipo de cosas. Todas las personas que son biólogos, todas las personas que estudian, ahora vamos a ver todas las herramientas que tiene la sistemática, todas las personas que estudian anatomía, paleontología, biogeografía, todas estas personas juntas tienen que agarrar y juntarse para clasificar un animal. Por lo menos, un ejemplo, si hay un biólogo, llega a algún país de América y descubre un animal que nunca nadie ha descubierto, él tiene que llamar a todas estas personas que acabo de mencionar, mandar el animal, mandar la ubicación del animal, tiene que mandar la anatomía del animal. Todo eso tienen que estudiarlo ciertos especialistas para determinar dónde lo van a clasificar, qué nombre le van a poner al animal y qué tipo de animal es. Porque sí, yo puedo encontrar un animal, pero yo no sé qué tipo de animal es. Por lo menos el ornitorrinco. Si yo le pregunto a usted si el ornitorrinco es un mamífero, es un ave o qué es el ornitorrinco. ¿Qué es el ornitorrinco? ¿Es un ave? ¿Es un mamífero? ¿Qué es? Un mamífero vivíparo. Es un mamífero, pero el ornitorrinco pone huevo. Por ese vivíparo. Bien, ahí es donde entra eso. Yo puedo descubrir un animal, pero el animal puede tener, como acabo de hablar, puede ser un mamífero, pero pone huevo. O sea, hay una similitud entre los aves y los mamíferos. ¿Por qué es un mamífero? Porque simplemente tiene características como un mamífero. ¿Por qué la gente lo considera un ave? Porque pone huevo. Bien, ahí es donde se ve eso, esas similitudes. Bien, alguien puede encontrar algún animal y tratar de clasificarlo y lo clasifica de una manera errónea. ¿Ok? El ornitorrinco tuvo mucho tiempo clasificado de manera errónea. Siempre pensaron que era un ave toda la vida, hasta que llegó alguien y dijo que era un mamífero. ¿Por qué? Y sustentó por qué era un mamífero y la gente dijo que sí era un mamífero que ponía huevos. ¿Ok? Es como las plantas. Si yo le pregunto a usted si el aguacate es una fruta o un vegetal, ¿qué es el aguacate? Una fruta. Una fruta, ¿verdad? Y si yo le digo que el tomate es una fruta o un vegetal, ¿qué es el tomate? Fruta. Pues una fruta, ¿verdad? El aguacate es una fruta. ¿Por qué el aguacate es una fruta y el tomate es una fruta? Simple y llanamente, porque lo que diferencia una fruta de un vegetal es lo siguiente. Las frutas crecen en árboles y las frutas tienen su semilla adentro. Bien, el aguacate tiene la semilla adentro. El aguacate no crece en el piso como una hortaliza o como cualquier otra cosa. La sandía, en cambio, crece en el piso y no es considerada una hortaliza. ¿Por qué? Porque sus semillas están adentro. Eso es lo que diferencia la fruta de los vegetales. ¿Ok? Entonces, ahí es donde entra el punto de cuando se clasifican los vegetales, saber qué es qué cosa. Todo esto lo estudian cierta cantidad de personas. Bien, para poder determinar qué es qué cosa. Hay frutas que usted ni siquiera conoce, ni se imagina. Bien, que la comen en los países de Asia. La mayoría, hay muchas frutas que comen en Asia que nosotros la vemos aquí, la tenemos aquí, no la comemos porque su mamá le dice que eso es venenoso. No lo coma, eso es malo. Y es mentira, sí se puede comer. Pero como no sabemos qué es, no la comemos. Bien. Dice que la filogenia se utiliza para definir las categorías taxonómicas. Las especies se agrupan en géneros, esto en familia y así sucesivamente. El significado de esas agrupaciones es que a mayor rango taxonómico, más antiguo es el ancestro común. De las especies agrupadas, por ejemplo, la categoría de familia es de mayor nivel que la categoría de género. Así que el ancestro común de una familia vivió hace más tiempo que el ancestro común de un género de la familia. Bien. Una opción para asignar categorías taxonómicas es relacionarlas con el tiempo geológico en el que vivió el ancestro común. Es posible hallar esa fecha por medio de fósiles y los relojes moleculares, secuencias de ADN que cambian muy lentamente y cuya velocidad de cambio se puede calcular. Cuando ambos métodos se utilizan para estudiar un grupo, los resultados suelen coincidir. Una vez que esto se ha logrado, se establecen los estados de carácter que definen a cada grupo taxonómico. Generalmente no es una sola característica la que define al grupo,
sino una combinación específica de estado de carácter. Bien. En la parte de abajo están los cladrogramas. Dice, al comparar la filogenia de un grupo con su clasificación taxonómica, se puede presentar tres tipos de taxones. Van a subrayar los tres tipos de taxones. Monofilético, parafilético y polifilético. El monofilético, que incluye todas las especies que descienden de un ancestro común, que es la A. La B, que es el parafilético, omite algunas de las especies descendientes del mismo ancestro. Y el polifilético, que es el último, agrupa las especies que descienden de varios ancestros. Bien. Profe, y dicen que la gallina proviene de los dinosaurios. ¿Ah? Sí, Eso es algo, por ejemplo. la gallina proviene del tiranosaurio Rex, para que sepa. Del depredador más grande que existió viene la gallina. Por la forma en que camina, por las patas, porque camina así como el dinosaurio. También por las extremidades, porque tiene patas largas y extremidades cortas. Bien, nada más que dice que evolucionó de esa manera. Bien, además que pone huevo y el dinosaurio ponía huevo. Bien. Bien, sigo, vamos a la página 80. El uso de los caracteres en la cladística. En la clasificación de cada carácter tiene un estado ancestral, o igual que tenía el ancestro común, y un derivado, o modificado con respecto a la central. Generalmente se desconoce el estado ancestral, así que para reconocerlo se selecciona un grupo externo, que es una especie cercana al grupo interior o grupo de estudio, pero que no forma parte de él. Por ejemplo, para reconocer caracteres ancestrales de las plantas con semillas, se toma un grupo externo de plantas sin semillas. Algunos caracteres de la planta se presentan en la siguiente tabla. Ahí lo va a ver. Grupo externo, carácter flor. Helechos no tienen semilla, ausente. Gimnosperma ausente. Angiosperma presente. Carácter fruto. Grupo externo ausente. Gimnosperma ausente. Angiosperma presente. Polen ausente en los helechos. Gimnosperma presente y angiosperma presente. Y semilla ausente, presente y presente. De acuerdo con los estados de caracteres, se puede concluir que la ausencia de una flor y un fruto son estados de carácter acentral porque se encuentran en el grupo interno y en el externo, y su presencia constituye al estado derivado. La flor y el fruto, tanto en el grupo externo como en el externo, está ausente. Por lo tanto, se considera que ellos no tienen flor ni fruto. Bien, pero ¿qué ocurre? El helecho sigue siendo una planta, aunque no tenga fruta ni flor. ¿Ok? No puede cambiar eso. Otros caracteres derivados son la presencia de polen y semilla, aunque no sirven para comparar la gimnosperma y la angiosperma, porque ambos grupos presentan el mismo estado, ¿verdad? Polen y semilla tienen presente en el grupo interno gimnosperma y angiosperma. Bien, por lo tanto no puedo saber nada ahí. Cladograma, bien. ¿Qué es el cladograma? Es un diagrama ramificado que representa las relaciones de parentesco entre los taxones que integran el grupo monofilético. Eso lo subrayo. Bien. Bien. Dice, dos ramas que parten de un mismo punto reciben el nombre de grupos hermanos. Lo ideal es que las ramas sean dicotómicas o que se dividan en dos, pero cuando las relaciones son confusas, estas se dividen en tres o más, lo que se denomina politomía. Eso lo subrayo. Bien. Es decir, que no hay consenso con respecto a la evolución y para resolverse necesita recopilar más información. Actualmente los cladogramas se construyen por medio de programas informáticos capaces de manejar un alto número de caracteres. Sin embargo, un mismo conjunto de datos puede producir cladogramas diferentes, para lo cual se realizan muchas repeticiones de procesos y se eligen cladogramas más simples basándose en el principio de parsimonia, según el cual la mejor explicación para un evento de diversificación es que le involucra un menor número de cambios. Subraye eso. Bien, ¿qué significa eso? El cladograma se hace del ancestro más antiguo y se divide en varios hermanos. Por lo menos, sé que según los estudios cladísticos, las especies de estos géneros tienen un ancestro común y conformes
la familia Hominidae. Esa es la del hombre, que está a la mano izquierda. Si se da cuenta, dice que el género del hombre es Homo, del género del chimpancé es Pan, del género gorila es gorila y del género Ponga es el orangután. Pero todos son de la misma familia Hominidae. Entonces ahí se divide. Pueden empezar del primer ancestro del Hominidae y ese se divide en 2, 4, 5, 6 más, que pueden ser todos los demás géneros que acabo de mencionar. Y el hombre está dentro de esa familia, pero con un género diferente a los demás. ¿Ok? Esa es la diferencia ahí. Herramientas de la sistemática. La sistemática utiliza caracteres autosómicos moleculares, celulares, evolutivos y ecológicos para la clasificación de los organismos, por lo que muchas subdisciplinas de la biología proveen información útil para la sistemática. Van a subrayar las herramientas de la sistemática son la anatomía, biología molecular, biología celular, paleontología y biogeografía y además la ecología. ¿Qué dice esto? La anatomía es una subdisciplina de la biología que estudia los patrones, formas y organismos internas de los seres vivos, como los huesos del cráneo de los vertebrados. Eso lo subraya. ¿Bien? Las características anatómicas están fuertemente influenciadas por los fenómenos de convergencia evolutiva, pero se siguen usando en combinación con carácter de otro origen, como las moleculares para reconocer los caracteres homólogos. Biología molecular. Los biólogos moleculares estudian el ADN, el ARN y las proteínas del citoplasma, el núcleo, la mitocondria y los cloroplastos para establecer el grado de diferenciación molecular que ha resultado de la evolución de los organismos. Bien, la biología molecular estudia, como dijo, el ADN y el ARN, pero ellos se fijan en lo mínimo para ver en qué evolucionó el animal. El animal puede parecerse en todo, pero ellos buscan la manera que el mínimo detalle que lo hace diferente, ahí está, ahí es, ya no se parecen, tiene que clasificarlo en otro lado porque sí se parecen todos, pero aquí cambia, entonces en la subespecie le cambias el nombre, o en el género le cambias el nombre. Bien. Como el chimpancé y los simios. Claro, todos chimpancé, gorila y orangután, todos se parecen, todos parecen igual. No, profe, el orangután y el gorila son como más rústicos. Pero ahí es donde entra el detalle. Eso es algo que se ve visualmente y además que estudiaron a nivel molecular o se aplicó todo esto que usted ve aquí. Si se da cuenta, tienen algo en común. Todos viven juntos, todos viven en manada, como una familia. Pero es como dice Juan, el gorila es más rústico que el chimpancé, porque el chimpancé vive en manada y puede ser que sí haya un alfa, pero el alfa no va a tratar a los demás de la misma manera que lo trata un alfa cuando es gorila. El gorila alfa sí es diferente. Ellos pelean por el territorio, pelean por ver quién va a dominar todavía la familia, porque si el gorila más joven piensa que el gorila que está ahorita está viejo y lo quiere destituir, lo destituye. Y el gorila más viejo, entonces tiene que irse o muere peleando. Bien, eso pasa. Y eso pasa más con los gorilas que tienen el lomo plateado. Los gorilas del lomo plateado, que son los más fuertes supuestamente de todos los gorilas, pelean bastante entre ellos. Bien. Es como los leones. El león cuando llega a cierto punto en la manada, el león más joven quiere pelear con el león más viejo para quedarse él con la manada. Entonces el león más viejo tiene que irse. O el león más viejo le gana al joven y el joven tiene que irse y crear su propia manada. Y cuando va a crear su propia manada, significa que él tiene que pelear con otro león para quitarle la manada para quedarse con las hembras. O él tiene que atraer a las hembras por su cuenta para crear su manada. Entonces, es verdad, los felinos también. O sea que en los gorilas hay poligamia. También. Eso es cierto. Bien. Y entonces eso es lo que pasa. Mire, los gorilas hay poligamia, pero hay animales que son solamente un animal. El alfa es el único que puede montarse a las hembras, ni un otro. Si otro lo hace, entonces se forma ahí pelea. Pero eso es lo que pasa. ¿Ok? Ahí es donde entra la diferencia. Y también entra la diferencia molecular y todo lo que es la anatomía, ¿no? Si se estudia la anatomía del chimpancé con la del gorila se puede parecer, pero el gorila es más alto y quizás su cabeza es diferente. Bien. Y quizás el chimpancé tenga más espacio en el cráneo porque piensa más que el gorila. Porque el chimpancé piensa más que el gorila. El chimpancé es más inteligente. El chimpancé es el que aprende el lenguaje de señas más rápido de todos los simios. Aprende a hablar rápido con el ser humano.
por lenguaje de señas. Bien, cuando están enseñando eso, el chimpancé siempre aprende más rápido que los otros animales. ¿Por qué tú crees que en el planeta de los simios, cuando dan la película, el que manda a los demás es un chimpancé? Porque el chimpancé piensa más, tiene más espacio en su cráneo y es más, razona mucho más que los demás simios. Por lo tanto, él tiene esa capacidad. Bien, la capacidad de aprender más rápido. Quizá a los otros simios no, le cuesta un poco más. Biología celular. Es la parte de la biología que se dedica al estudio de las células, la conformación, las funciones celulares y en particular los arreglos de cromosomas a partir de caracteres que solo son útiles para la clasificar a los organismos. A menudo se puede identificar la relación evolutiva entre los organismos emparentados al comparar la característica de sus cromosomas. Cuando se estudian los cromosomas de alguien, recuerde que se ve de quién usted desciende. Si desciende de su mamá o de su papá, dependiendo de cada cromosoma. Recuerde que le dije que hay cromosomas específicos para cada parte de su cuerpo. Entonces, ahí es donde entra el detalle. La biología molecular los liga, porque quizás al estudiar al mono se dieron cuenta de que los pulgares provienen del mismo descendiente que le dio el pulgar al hombre. Bien, entonces ahí es donde entra ese detalle. Quizás en el mismo cromosoma tenemos ese mismo cromosoma igualito. Por lo tanto, nosotros tenemos pulgares y ellos también tienen pulgares. Bien, ahí es donde entran los estudios de todas estas cosas. Paleontología, el estudio de los fósiles, permite recrear la historia evolutiva de los organismos e identificar los ancestros comunes, lo cual es usado en sistemática, especialmente para la clasificación de los grandes taxones. La existencia de fósiles es quizás la evidencia más fuerte de la teoría de evolución, y el grupo de los caballos tiene el registro fósil más completo hasta el momento. Eso lo subraya. Subraya lo que es la paleontología, donde dice la clasificación de los grandes taxones. Bien. Los caballos son el grupo que tiene el grupo de fósiles más completo, porque son los fósiles que más se han encontrado y donde se ha podido completar más todo, ¿no? Usted busca los ancestros del caballo y le van a salir la mayoría y los huesos como están formados porque sí se han encontrado bastante. Bien, pero eso también depende de la era donde vivió cada animal. No es lo mismo ir a la era donde estaba el dinosaurio, que quizás es una de las primeras eras, el periodo por allá atrás cretácico, a venir un periodo mesozoico y ir subiendo. No es lo mismo, ¿ok? Por lo tanto, entre más viejo es la era, más difícil es encontrar un fósil porque está mucho más enterrado. Bien. Biografía. La biografía informa acerca de la historia evolutiva del organismo por medio del análisis de su distribución geográfica, lo cual permite inferir a las poblaciones a estado y aislado reproductivamente. Se puede reconocer convergencia evolutiva cuando se encuentra que dos grupos son muy similares y habitan en regiones del planeta que han estado separadas por mucho tiempo. ¿Por qué ocurre esto? En América pasó que cuando surgió el Istmo de Panamá, los animales hubo intercambio biológico. Los animales de Sudamérica ya podían pasar hacia el norte y los del norte podían pasar hacia el sur. Por eso es que hay animales tan similares en ambos lados de América y además de eso, también por eso que Centroamérica tiene mayor biodiversidad, porque todos los animales tenían que pasar por aquí y en algún punto se quedaban. Entonces, ¿qué ocurre? Quizás hay animales que se parezcan, pero ¿qué ocurrió? Durante la evolución, mientras hubo el cruce, los animales del sur tuvieron que adaptarse al norte. Por lo tanto, allá es donde entra el área de la evolución. Si yo vivía en el sur, que era cálido, yo tuve que adaptarme para vivir en el frío del norte. Ahí se creó un animal nuevo. Porque el que se quedó en el sur evolucionó para el calor. Y el que se quedó en el norte, que cruzó y se quedó allá, tuvo que evolucionar para el frío. Bien, es como le digo, está el lince. El lince es un gato, por decirlo así, o mejor dicho, un felino. Pero él vive en la nieve. Y está el tigre, que es otro felino, pero el tigre no vive con el frío. Bien, ahí es donde entra el detalle. Bien, cada ser se adaptó al área donde vive. Y por último, la ecología, que es la diferencia de nichos ecológicos, que puede ser un indicio de diferenciación taxonómica. De especies similares, morfológicamente, pueden tener nichos ecológicos diferentes. Esto no podría indicar que pertenecen a especies distintas. Bien, vamos a dejar hasta ahí, pues. Nos vemos ahora en las dos últimas. Bien.
Puede salir.